A ver hoy ha sido históricamente motivo de ha sido un tema muy controversial, es el velo de la mujer, el velo en la mujer, el velo, la señal de autoridad. Entonces esto ha sido demasiado, de mucha trascendencia en la historia de la iglesia. Ha habido muchísima confrontación por eso desde el tiempo de Pablo. Entonces queremos verlo porque para que todos tratemos de entenderlo, no solo las mujeres, pero los varones no se van a poner el velo, solo entiendan. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo y aprender a usarlo también. No es de traer una cobija y hasta abajo, ¿verdad? O con la cara tapada así que ni se mira para dónde van. No excesos, ¿no? Tenemos que entender, a ser sabios porque si viene usted a cantar aquí con una cosa aquí adelante, no se ve quién es el que está cantando, se ve el velo nada más. No. Debemos que ser cuidadosos y ver qué es lo que conviene. Entonces vamos a ver el velo en la mujer, la base bíblica. Hay algunas bases ahí, Mateo 8:9, porque también dijo el centurión romano: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Note, ese es un reino donde prevalece el Estado de Derecho, la autoridad prevalece, debe prevalecer bien restaurada, debe fluir la autoridad apropiadamente. Por eso nosotros tenemos que tomar todas las medidas de seguridad para que esa autoridad fluya sin estorbo alguno y encontremos gracia delante del Señor. Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, dice el apóstol Pablo en Romanos. Debemos es la tercera predicación ya el día de hoy, así que ya la garganta está protestando, pero es garganta de protestante. Esto no es extraño. Gracias. Así nos llaman, ¿verdad? Protestantes, ¿verdad? Protestantes, ¿saber de qué? Porque nosotros no protestamos. No protestamos por nada. Nosotros lo que predicamos es la verdad nada más. Aleluya, solamente eso, no más que eso. Bueno, vamos a avanzar mejor, vamos a avanzar un poquito más. Ya se arregló lo que se desarregló fue esto. Bueno, entonces decíamos que el velo ha sido controversial. Algunos piensan que fue que era, ¿cómo se llama? Algo coyuntural. Otros piensan, gracias, hoy sí. Otros piensan que era nada más cultural del lugar, de ese tiempo, y que por eso usaban el velo. Pero como usted nota en la Biblia, todo lo que está escrito, nada es para una cultura. La iglesia es un pueblo emergido de toda lengua, pueblo y nación, y quedó en las estructuras apostólicas esta instrucción.
como se les dio desde el principio. Miremos 1 Corintios 11, ahí está el velo, en el capítulo 11, del 3 al 14. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Esto indudablemente lo estaba diciendo el apóstol Pablo, porque los varones hebreos se ponían en la cabeza el talit, el velo, ellos, los hombres. Y entonces Pablo tiene que instruir a la iglesia, porque ya no es un pueblo judío, no es un pueblo con leyes hebreas o costumbres hebreas, sino un pueblo que iba a atraer gente de todo el mundo. Entonces ya no, cuando a usted le digan, mire, hay que usar el talit, eso es hebreo. Por eso el apóstol Pablo dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, porque su cabeza es invisible. Pero resulta que la cabeza de la mujer es el hombre, y el hombre sí se ve. Entonces, naturalmente, la señal de autoridad a ese personaje que se ve debe ser visible. Ahora, esto no debe ser, mire, pero si yo no creo en eso, me voy. No, espere, si no lo entiende, espere que se lo revele. Más bien, yo creo, como dice el apóstol Pablo, nosotros no somos contenciosos, dice el apóstol Pablo cuando ve eso, cuando ve este tema, porque había mucha contención en cuanto al uso del velo. Toda la vida ha sido una contención completa. Ha de ser algo que delante del corazón de Dios es importante. ¿Por qué es que hay contención? Si fuera algo que no sirviera de nada, ¿por qué se iban a preocupar en contender? Pero han levantado tales contenciones el uso del velo, asombrosas contenciones en la historia. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, note, hermanas que cumplen un privilegio como diaconisas, como maestras de niños, como cantoras, no es mientras hacen su privilegio que deben andar con la cabeza tapada todo el día o todo el culto. No, es mientras ora o profetiza, y luego su velo debe volver a la normalidad, debe bajarse, porque no es necesario. Le va a servir de estorbo o tal vez no va a ser muy adecuado que lo use mientras está haciendo otras cosas. Entonces debe ser cuidadoso con eso. Porque si ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Pero sí es una cosa bien seria, porque las que llegaban rapadas a la iglesia eran personas que la ley del lugar les obligaba a andar rapadas, porque ellas se dedicaban a un comercio que no es muy moral que se diga. Entonces, estas personas ejercían la prostitución. Entonces, ellas tenían obligación de andar rapadas. Entonces, compara Pablo que era equivalente el no usar andar rapada. Está complicado, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no tiene la intención de molestar a nadie aquí, y mucho menos nosotros, ¿verdad? Porque estamos 2000 años después. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si le es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. A final de cuentas no es tanto lo que se pide, sino solo los momentos de oración y que profetiza, porque en ese momento se está nivelando a la estatura de su cabeza.
en todo lo demás no. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Ahora note usted, este símbolo de autoridad seguramente vino a raíz de la caída. Ahí vino la necesidad de este símbolo de autoridad. No antes, sino a raíz de la caída. Y es indudable, hermano, que va como mancomunado con la sujeción. Y yo les decía a los hermanos la otra vez que es difícil para una mujer que vive, diríamos, no vive una vida muy elevada espiritualmente. Es difícil obedecer a su esposo, porque es una sentencia. ¿A quién le gusta que le den una sentencia? Entonces, cuando oye la voz de su esposo, prácticamente está algo equivalente como oír la voz del carcelero. Pues sí, porque está oyendo la voz de una sentencia. La mujer que se eleva a un nivel espiritual y que deja el nivel humano, puede obedecer fácilmente, puede caminar fácilmente en eso. No tiene problema porque ama a Dios. Por si ya se le bajó un poquito el amorómetro para su esposo, ama a Dios. Y entonces con eso se complementa y obedece fácilmente. Pero las personas que no están en esa condición, les molesta la autoridad, porque fueron puestas a raíz de la caída como resultado de una sentencia. Entonces vea usted que fíjese que en la iglesia del principio había habido algo contextual extraño, porque el apóstol Pablo había dicho que en el nuevo pueblo, en la nueva civilización, en esta nueva creación, en este nuevo pueblo donde no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, ellas agarraron, las mujeres de Corintio. Acuérdense que en Corintio, saber de Corintio es saber de líos. Saber de Corintio es saber de correcciones. No hubieran tanta corrección para nosotros si no hubieran estado los corintios. Los corintios, de veras que son una iglesia que nos bendijo mucho, porque nos enseña a corregir muchas cosas. Entonces, los corintios eran los que estaban discutiendo, porque el apóstol Pablo había dicho que no había ni varón ni hembra, ni esclavo ni libre. Entonces le estaban como poniendo a prueba no usando el velo, que era una doctrina establecida en la iglesia del principio. Entonces la abolición de la distinción de sexos en la iglesia, en ese texto de Gálatas, había causado un intento de liberación femenina. Y estaban ellas peleando porque se trataron de la misma manera que no necesitaban el velo, que podían profetizar a cualquier hora y podían orar a cualquier hora, interrumpir incluso a los hombres y orar. Entonces, Pablo tiene que corregir de la mejor manera esa coyuntura, pero no estableciendo ahí el velo ya estaba establecido, sino corrigiendo el mal uso del velo, porque ahí era donde había mal uso. Esta cosa se está protestando, no se quiere cubrir, fíjese. No sé qué le pasó, pero no quiere cubrirse. Bueno, voy a tener que apagarla porque no. Eso le hacen a los que no obedecen, los apagan.
Ah, pues sí, hay problemas arriba aquí. Qué cosa es el hombre para cómo discute el hombre, ¿no? Las decisiones de Dios. Aquí está, ya vamos, ahorita. Ya voy reabriendo todo otra vez. Se entrampó, porque estamos hablando de sujeción. Y como es computadora, está reclamando derechos. Muy bien. Aquí vamos. Vamos de nuevo otra vez. Las mujeres corintias, basándose en la abolición de la distinción de sexos y excediéndose a los límites del decoro, se adelantaban a orar y a profetizar sin llevar el velo acostumbrado. Sin embargo, aunque se hallaban en el mismo nivel de los varones en lo que se refiere al plan de salvación, se había de mantener la sujeción de ellas en cuanto al orden, la modestia y el decoro. Note que no se le dice al hombre que sea decoroso, sino a la mujer, ¿verdad? Le dicen, miren, vístanse con decoro, dentro de... No es que les digan cómo vestirse, sino dentro del decoro y la no ostentación. Es decir, sería extraño que de repente a una reunión nuestra aquí entrara alguien con un vestido como para una pasarela, ¿verdad? Caminando así. ¿Ah? Eso sería extraño, porque no es pasarela aquí. Aquí vamos de pasada, pero no es pasarela. Entonces vea usted cómo es que el apóstol Pablo les dice, mire, tranquila, no es necesario como aparecer como la única que está vestida así, sino adecuadamente, dentro de la modestia y la no ostentación. Y lo del velo, pues fue, aquí en Gálatas 3:28, es donde dice que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. El apóstol basa su reproche en la sujeción de la mujer al hombre según el orden de la creación. Acuérdese que la mujer fue creada después de la plenitud del hombre, sacaron a la mujer, o sea, la mujer la sacaron de ahí. Entonces le dice, bueno, hay que tener alguna señal de esa derivación. Y es complejo para las mujeres, eso es difícil, especialmente cuando se ha tenido alguna cultura de confrontación con el sexo opuesto. Digo que no es opuesto, sino con el varón, pues, porque si fuera opuesto ya estuviéramos peleando de entrada. Bueno, entonces veamos el orden. Dios, la cabeza de Cristo. ¿Sí? Así dice la Biblia. Jesús, pues, debe ser la cabeza de la misma esencia, es de la misma esencia con Dios. Por eso Cristo, Dios es la cabeza de Cristo, son de la misma esencia. El hombre es la cabeza de la mujer porque son de la misma esencia. Pero ella tiene que llevar una señal que diga que es de la misma esencia. Porque la mujer fue creada de esa esencia, de la misma esencia del hombre. Cristo es la cabeza, es la expresión más apropiada cuando se está por tratar este asunto del velo de la mujer. Cabeza de todo varón y el varón la cabeza de toda mujer. Note, está en la Biblia, ¿no? Pero no sé qué pasa, que sea un punto, que ha sido un punto de que no se pone de acuerdo la cristiandad. La mujer fue hecha de la esencia del varón y no hecha por el varón. También el hijo
no es hecho por el Padre, sino de la esencia del Padre. ¿Sí? Hay motivos muy elevados y difíciles de entender. Entonces, la afrenta, ¿en qué consiste? Esa afrenta era la costumbre griega, y así también la de Corinto, que el hombre en el culto estuviese descubierto, mientras que los judíos no. Los judíos se cubrían. Entonces el hombre entre los griegos estaba descubierto. Entonces le ordenaron a la mujer que estuviera cubierta, tanto con los judíos y en toda lengua, pueblo y nación. Entonces estuviese descubierto, mientras que los judíos llevaban el talit o velo para demostrar la reverencia delante de Dios y la indignidad del hombre de levantar su rostro para verle. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, les está exhortando Pablo, caso opuesto para ilustrar lo impropio del caso de la mujer. Fíjese, todo varón que profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque la está comparando con la comparación que hizo Pablo antes. Es serio eso, hermano. Afrenta, no a Cristo, sino literalmente del modo que se usa el término cabeza en la frase precedente. Es su cabeza, no a la cabeza mística, sino su cabeza. Deshonra la cabeza, su cabeza, la parte principal del cuerpo, llevando un velo, porque entonces no debe el varón llevar un velo en señal de sujeción a Cristo, como la mujer lo lleva en señal de sujeción al varón. Cristo es invisible, el varón es visible. Por eso el velo de la mujer es visible. Y por eso el varón no, porque su cabeza es invisible. No cubierta su cabeza, dice, afrenta su cabeza, por cuanto obra contrariamente a la ordenación divina y al decoro que se corresponde. La mejor lección es la lección de la naturaleza. ¿Quién fue creado primero? Adán. ¿Y de dónde salió la mujer? De Eva. O sea, ahí está la naturaleza diciendo, miren, la mujer necesita alguna señal delante de los ángeles y delante de potestades y principados de que ella reconoce autoridad. Creo yo que todo esto surgió a partir de la caída. Y usted se acuerda que la caída comenzó por ahí, por la mujer. La encontraron mal parada, la emocionaron. Y entonces Dios se curó de espantos. En la iglesia lo que hizo fue que la mujer esté resguardada, esté cuidada, esté bajo autoridad, bajo sombra. Para tocar a una esposa, el diablo tiene que encontrar una puerta en la casa. Sobre todo, ver que el varón esté mal ubicado. No la puede tocar así nada más. Y el varón debe ser siempre el responsable de cualquier disturbio que haya en la casa. Siempre debe sacar la cara y decirle, Señor, yo soy la cabeza aquí, yo soy el responsable. Mientras esto se arregla, yo estoy delante de ti. Yo soy el responsable. Nunca decirle, Señor, la mujer que me diste fue no, para. No es así la cosa, ¿verdad? Yo creo que si hubiera reconocido Adán su error de haber obedecido sin ver
sin ver los contextos de las ordenanzas que Dios le había dado, le obedeció ciegamente a la mujer, a su mujer. Si Adán hubiera reconocido ese error, no lo hubieran sacado de ahí. Pero como no pudo reconocerlo, le echó la culpa. Así que la mujer de alguna manera está bajo la responsabilidad del varón, en alguna manera. Tiene su responsabilidad en sus propias decisiones, porque uno no puede hacer nada. Pero hay un responsable. Bueno, mire pues, así el velo del que está bajo Cristo no se ve, pero el velo del que está bajo el varón sí se ve, de la que está bajo el varón. Toda mujer que ora o profetiza, al hacer a un lado el velo, hace a un lado la señal de su sujeción, hace a un lado al varón, porque es su verdadera honra, porque por él ella tiene relación con Cristo, la cabeza invisible. De alguna manera, el varón juega un papel importante en esa relación. Note usted, pero note esto, ¿por qué el Salvador fue el Salvador, no Salvadora? Nos volvieron a decir, mire, la cabeza. Y Cristo es el postrer Adán. Tener la cabeza no cubierta indicaba que ya no quería estar bajo el poder del esposo. De ahí que a la mujer sospechada, fíjese, cuando había alguna sospecha, habían celos del hombre, habían sospechas. Entonces había una operación para sacar a luz la verdad. Si el celoso estaba infundado en lo que estaba diciendo, ahí se definía todo. Pero si la mujer había cometido un error, ahí se definía también. La llevaban al sumo sacerdote, fíjese, y con su cabeza tapada, ¿no? Y ahí delante el sumo sacerdote le ordenaba que se quitara el velo de la cabeza. Ahí estaba. Y entonces le decía el sumo sacerdote que iban a averiguar si era cierto, le preguntaban si había sido infiel la mujer. Si ella decía no, entonces agarraban un poquito de ceniza de la becerra alazana, que la tenían seguro guardadita por ahí, en un botecito, digo yo, ¿verdad? En algún lado, de oro, pues un bote de oro, ¿verdad? Y le echaban a un vaso de agua y lo movían bien así. Y se lo daban a ella que se lo tomara. Si era culpable, en el momento que el agua de ceniza bajaba a su vientre, se empezaba a hinchar y se moría. Y si no, le caía la disciplina al hombre celoso. Ahí se acababa la controversia. Dale un aplauso al Señor, si se anima. Pero note que le dicen, descúbrase su cabeza, porque lo que va a hacer ahorita está poniendo entredicho su autoridad. Ahorita está en juicio, está en tela de juicio su autoridad. Quítese. Y le daban. Esa cosa era seria, hermano. Seria. Por eso es mejor confesar, porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero el que no confiesa no le dan, ahora no le dan de esa tomita, pero arriba. Entonces ve usted cómo está en 5:18 de Números ese texto, por si usted lo quiere estudiar en casa.
Se entiende que la cabeza de ella sería el varón, su cabeza simbólica, no la literal, pero todo es literal en la frase anterior, debe serlo en la posterior. Lo mismo es que si se rapase, ya que el cabello de la mujer le es dado por naturaleza como velo durante todo el día, y el velito solo es para orar y profetizar. Así que sería bueno, hermanos pastores, que cuando usted vea a una hermana por ahí que se trajo la cobija de la casa, hay que decirle, mire hermana, tal vez con cuidado, ¿verdad, hermana? Es una cosita, es una cosa pequeña, no es una gran cosa, ¿verdad? Es una cosa pequeña, solo es una señal. Es como un rótulo que dice, tengo autoridad, reconozco mi autoridad, reconozco mi naturaleza, reconozco que soy vaso frágil. No es fácil eso no es fácil, yo lo entiendo. Entonces vea, hoy perdí las elecciones yo ya aquí, pero bueno, el voto femenino, la imagen y gloria. Así que hallamos otro argumento que aclara la cuestión más inmediata del varón con respecto a Dios y la relación de la mujer con respecto al varón. El varón es imagen y gloria de Dios. Al haber sido creado en la imagen de Dios primera y directamente, la mujer subsecuentemente fue creada después del varón, fue creada a imagen del varón, no a imagen de Dios. El hombre es el representante de la gloria de Dios. Este ideal del hombre fue realizado más plenamente en Cristo. Como el varón fue hecho inmediatamente por Dios como su gloria, es decir, sin alguien que mediara entre ellos, no tiene por qué usar el velo, no hay nadie en medio. Pero en la mujer sí, tiene al varón, que es su cabeza. Por eso es que debe usar el velito. Pero debe ser algo medido, decoroso, bonito, que realce la carita, ¿verdad? Que realce la personalidad y no que no es velo de novia esa cosa, es velo para orar y profetizar, ¿verdad? La mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza. Ya voy a terminar. El velo es el emblema de la potestad sobre su cabeza. La señal de estar ella bajo la potestad del varón y de ejercer bajo él la autoridad delegada. Tiene su base teológica. Pablo tenía en la mente la conexión radical entre los términos hebraicos traducidos velo como radid y sujeción como radad. Note que casi es el mismo verbo. Velo es radid y sujeción es radad. Entonces es un rótulo de sujeción. Cuando no se pone el velo, pues si no lo entiende, nosotros no le vamos a decir nada. Pero está diciendo, yo no tengo autoridad. ¿Y qué? Pues sí, ese es el problema. Y no es por causa de los hermanos, sino por causa de los ángeles. No es que los hermanos se vayan a molestar, sino que como que hay algún problema con los ángeles. Porque dice que los ángeles cuando están en la presencia de Dios se cubren su rostro. ¿Sí? Entonces ellos entienden que cuando la mujer está en la presencia de Dios debe tener una señal.
un rótulo. Yo obedezco el orden de que Dios estableció. Nada más, nada más. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, dice el verso 10. Por causa de los ángeles, ¿por qué? Los ángeles están presentes en nuestras reuniones. Que nunca hemos visto uno, o algunos han visto, pero la mayoría no le hemos alcanzado a ver ni la punta del ala a uno, ¿verdad? Pero que hay. Hay. ¿Por qué será que nosotros no nos queremos ir de aquí? Porque no solo la presencia de Dios, sino el cielo mismo. A saber cuántos ángeles se movieron hoy para acá. Desde Lempa, desde allá de Lempa se vinieron los ángeles que estaban en el bajo Lempa, allá en San Pedro Mazahuat, allá en Chalatenango, por aquí andan algunos de Chalate. Entonces, hermanos, se movieron para acá, porque andan custodiando, guardando, cuidando. Y de todo el país vinieron ángeles hoy, de los que acostumbran a estar en Sonsonate, en Candelaria, en otros lugares. Ahora se vinieron para acá porque y por eso se siente tan rico el ambiente, porque estamos hablando de un tema peludo, hermano, un tema que ha hecho pelear a la gente. ¿Y por qué nos sentimos tan bien aquí nosotros? Porque no estamos peleando, estamos aprendiendo, estamos tratando de entender lo que no hemos entendido, pero sobre todo por la presencia de Dios. Aleluya. Estos ángeles, a saber por qué, porque seguramente la mujer cuando va a profetizar, cuando va a orar, está haciendo funciones como las funciones del hombre. Se está equiparando en sus funciones a las funciones del hombre. Y por eso es que debe llevar la señal. Son tremendos argumentos, pero que muchísimas misiones enteras, si tenían el velo, lo han eliminado en estos últimos tiempos. ¿Por qué en los últimos tiempos? Lo que necesitamos entender en nuestro corazón es: esto no es algo temporal no es coyuntural para aquel tiempo. Es las ordenanzas y todas las cosas que se hablaron para la iglesia son hasta que la iglesia se vaya. Es más, la iglesia misma va a subir cubierta con velo, como Rebeca. ¿Se acuerda de Rebeca? Iba caminando y de repente vio al muchacho que venía por allá y le preguntó a Eliezer: ¿y este varón que viene ahí quién es? Pues él es mi señor Isaac, tu prometido, tu futuro esposo. Dice que inmediatamente se bajó del camello, se cubrió la cabeza, que se iba a encontrar con alguien que iba a ser su autoridad. Interesante todo eso, pero lo del capítulo 11 dijimos, ¿verdad? El capítulo 11 está completito, con instrucciones acerca del velo. Y usted sabe que el espacio en la Biblia es un campo pagado muy caro como para haber dejado un capítulo solo por una tradición coyuntural. No era coyuntural, es para la iglesia hasta que se vaya. Amén. Muy bien, yo ya terminé, hermanos.
Esto ha sido un éxito maravilloso. ¿En cuántos días es el próximo? ¿El cuánto? En 10 días, de este sábado al otro. Mire, lo que estamos tocando son temas controversiales, temas que alguna gente obedece, otros no, pero para que el reino de Dios se establezca y se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, debemos tener un pleno conocimiento de todo esto que nos separa o que nos hace que no obedezcamos. Entonces, bueno, este es uno de los temas. El próximo serán otros temas que vamos a abordar, buenos temas, para que podamos ver lo que nos falta para que el reino de Dios se establezca en nosotros. Póngase por favor de pie, yo lo voy a despedir con la paz de Dios. La paz de Dios este día ha sido un